En primer lugar, lo que vemos es el módulo de agendamiento. Mediante este módulo, eh, cada equipo básico o complementario debe agendar las actividades que va a realizar durante la semana, durante el día o durante el mes. Para agendar alguna actividad nos vamos hacia esta casilla, nuevo evento. Ejemplo, lo tengo parametrizado para que sea en Bello a modo de prueba. Acá salen todas las instituciones que hay en Bello. Seleccionamos la institución donde vamos a estar, donde vamos a realizar la actividad. Colocamos algún asunto. Le podemos colocar una descripción eh, y listo. En actividades salen todas las actividades que están descritas en el anexo 4. Entonces, debemos seleccionar las actividades que vamos a realizar durante esa visita en la institución educativa. Por ejemplo, análisis de vulnerabilidad, determinar elementos de protección, verificación del COPAS, y así vamos seleccionando todas las actividades que vamos a poder realizar. Seleccionamos la fecha programada de la visita para el día de mañana, y la hora también se puede cambiar. Para destacar que sí se pueden agendar actividades de fechas pasadas a modo de contingencia para subir las actividades de los operadores que ya iniciaron y deben reportar todos los avances. Y esto luego de que ya seleccionamos todas las actividades, guardamos el agendamiento, y así se puede ver en nuestro calendario, aceptar la actividad, y sería todo el módulo de agendamiento y el funcionamiento. Luego está el módulo de seguimiento. Acá están todas las actividades que yo he agendado. Cada actividad que yo programe tiene un radicado, genera un radicado siempre. Y están los filtros donde yo puedo buscar una actividad en específico, puedo buscar por radicado, los estados, si está pendiente, en curso, pendiente de finalizar o finalizado. También puedo seleccionar los municipios que tengan asignado los establecimientos educativos, y también puedo seleccionar todas las fechas para ayudarle seguimiento y poder filtrar la actividad que estoy buscando. Ya seleccionando cada visita del radicado, acá sale la información del municipio, de todo el agendamiento, y también salen las actividades para yo finalizarla. Por ejemplo, si esta actividad ya yo la realicé, puedo darla como finalizada y seleccionar el archivo de soporte para cargar todas las evidencias. Por ejemplo, si yo no realizo alguna actividad, no me alcanzó el tiempo para al equipo o alguna dificultad que hayan tenido, si voy a guardar cambios y no finalizo una actividad, la plataforma me va a pedir reprogramar esa actividad que yo no realicé. Por ejemplo, la puedo reprogramar para otra visita de fecha, nueva hora de visita. Y también debo diligenciar la justificación de por qué no se pudo realizar la actividad. Eh,
No se escucha. Sí, no se preocupe, está cargando el archivo para que puedan ver. No, Gracias. ya ahí finalizan pues la actividad y cargan todos los soportes que hay al lugar. Eh, Luego está el módulo de gestión documental, que también puedo cargar yo los archivos y puedo visualizar los soportes. Puedo filtrar también por municipio, establecimiento educativo. Acá salen todas las actividades del anexo 4. Y si yo voy a cargar una actividad de este módulo, siempre me va a pedir un número de radicado para yo cargar la actividad. Entonces, si queremos cargar una actividad en este módulo, insertamos el número de radicado que está en el módulo de seguimiento y elegimos el archivo para cargar. Pero siempre debe estar el número de radicado. Pero si voy a subir este documento y no tiene el número radicado, no me permite subirlo si no adjunto el número de radicado. Y acá también podemos visualizar los soportes que ya hayamos cargado. Entonces, pues este sería el funcionamiento de la línea base del módulo de Comagis y los prestadores van a tener varios usuarios. Hay un usuario que es para el líder del equipo básico o complementario y pues un coordinador del prestador. El coordinador del prestador va a poder ver todas las actividades de sus equipos, podrá modificar actividades de seguimiento o eliminarlo. Y pues este sería ya pues, todo el funcionamiento del aplicativo. Te le doy espacio a Jesús para Omar por si hay alguna pregunta o el desarrollo de la reunión. Listo, Iván, muchas gracias. Entonces, John, quedamos atentos. Si hay preguntas o algo De relacionado. acuerdo, Iván, muchas gracias. Gracias, Jesús. Pues hasta el momento no veo ninguna mano levantada. Mentiras, ya empezar. Listo, entonces vamos a atender las preguntas. Nelson Montero, por favor. Hola, buenos días. Muchas gracias. Genial. Me parece que esto va a ayudar muchísimo la gestión que estamos realizando. Como lo dijo, mi nombre es Nelson Montero. Estoy apoyando todo el tema de planificación y pues, de gestión de sistemas de información en el operador de Guaviare, Odontomed IPS. Tenía una pregunta. Clave diligenciar toda esa información, uno, por la consolidación que ustedes necesitan allá. Pero mi inquietud va si este tipo de información al final va a tener alguna salida que nos permita adjuntarlo mes a mes a la cuenta, a lo que es ya el proceso administrativo nuestro con FOMAC, ¿sí? O si tendríamos que hacerlo por nuestra cuenta, el reporte de la información, pese a que ya está yendo el sistema. Hay una forma de unificar todo el tema de responsabilidad contractual para efectos de pago con esta información o son dos paquetes independientes, ese que es técnico operativo y el tema administrativo. Vale, buenos días, señor Nelson. Bueno, excelente que lo vean a bien, sobre todo la plataforma, que les parezca por demás útil y necesaria. Frente a la pregunta, entendemos que hay unos temas contractuales administrativos, de reportes de información y de demás, primeramente a la unidad de gestión departamental encabeza el referente y que a su vez luego, una vez aprobado, lo remiten a la parte nacional o la dedicación del tema de facturas y demás. Frente a eso, pues lo que brinda la plataforma ahorita es sobre todo la parte documental, pero a efectos contractuales sí habría que revisar de pronto qué puede salir de la plataforma como insumo, no que de pronto que se remitan a la plataforma, sino que de pronto permita de pronto descargar información, por ejemplo, actividades, cronograma, etcétera, y que eso sea insumo para que ustedes puedan hacer los informes que están dispuestos o estipulados a entregar a la unidad de gestión departamental en cabeza del referente. Entonces, frente a eso, yo creo que se puede revisar con mayor calma y detalle, de pronto con
el referente o la unidad de gestión y llegar al consenso de tal manera que se cumpla lo que ya está dispuesto de forma contractual administrativa y lo que les pueda servir. Entonces ustedes me dicen, no, pero de pronto al mes no sirve el agendamiento. Ah, bueno, pues se hace la solicitud y descargamos la información que esté y de pronto les sirve insumo o buenos días. Y también el tema de la gestión documental, porque pues el referente también va a poder tener acceso a la información que hagan los equipos y a la información documental que esté ya cargada. Entonces yo considero que es un tema más de llegar al consenso y conciliación, de tal manera que yo sí dejo claro que se dé cumplimiento a lo que está dispuesto y que luego no hayan como inconvenientes. Esa sería como mi respuesta. Vale, muchas gracias. Sí, entonces yo considero que uno nos ponemos de acuerdo aquí con la dirección departamental, porque pues ellos también nos están pidiendo programación y seguimiento semanal, pero yo veo que aquí en la herramienta queda perfectamente descrito, de tal manera que pues ellas también puedan tener ingreso acá a Fumarca a nivel departamental para que hagan el seguimiento desde allí casi que en caliente. Por eso me parece que es genial la herramienta. Y sí, de pronto sería, no sé, yo veo que el programa parece estar aún en construcción, que pudiera tener salidas para poder nosotros extraer de allí información descargables, sobre todo de esas agendas del seguimiento de esas agendas. Eso facilitaría mucho el trabajo y sobre todo no duplica. Sí, porque es que aquí la idea es que a veces en estos proyectos se tiende a duplicar cantidad de informes, algún error en el informe, entonces uno ya contradice el otro. Entonces la idea es como que no llegar a eso y ser bastantes ejecutivos al momento del reporte de la información. Muchísimas gracias. De acuerdo, Nelson. Muchas gracias, doctor Jesús. Natalie Toro. Buenos días, yo soy Elba Lucía Moreno Burgos, líder de uno de los equipos en el Quindío de Provenzo, el proveedor Provenzo. Quiero preguntar una cosa, nos hablaban del número del radicado. ¿Ese número de radicado nos lo asignan ustedes, lo asignamos nosotros? ¿De dónde sale? Ok, muy buenos días. El número de radicado se genera de forma automática en la plataforma una vez se crea el evento para las actividades. Entonces, por ejemplo, si el equipo número tal de Provenzo agendó 3 actividades para mañana 17 de marzo, ese evento ya tiene un radicado que corresponde a esas actividades de forma automática. Y ustedes cuando vayan a la parte de seguimiento van a poder ver el numerito de radicado que está ahí, que es el que les va a pedir si quieren cargar la documentación en el módulo documental, les va a pedir ese número. O ahí mismo en el seguimiento, cuando vayan a finalizar, también les permite cargar la información directamente ahí y no tienen que escribir como manualmente el número de radicado. Es cuestión de pronto de la dinámica que ustedes quieran implementar, pero vuelvo y repito, el número de radicados se genera automáticamente una vez se agende la actividad. Sí. Listo, perfecto, doctor Jesús. Nuevamente muchas gracias. De igual manera para el doctor Iván, gracias por la intervención que realizaron. Vamos a proceder a darle paso al doctor Diego Puentes. Él les va a hablar acerca de las rutas de salud en el entorno laboral, específicamente en cómo manejar los casos que requieran activación de ruta. Doctor Jesús. Disculpa, Josmer, muchas gracias. Antes de terminarle el espacio, hay una pregunta en el chat que dice sobre cómo va a ser el procedimiento de asignación de los usuarios. Frente a ese tema, con los referentes en el territorio, con los referentes nuestros de la unidad de gestión departamental, ellos están consolidando los datos de tanto los líderes de los equipos como de los coordinadores o líderes técnicos. Entonces, es comunicarse con los referentes nuestros de la unidad de gestión en el territorio. Ellos tienen un formato con un archivo en línea para diligenciar los datos. Entonces, tan pronto estén los datos, se le va creando el usuario. Ya tenemos un gran número. Entonces, ya en el transcurso del día de hoy, probablemente les estará llegando algún correo con la información de acceso para que puedan iniciar a usar el aplicativo. Entonces, ahora sí, muy buen día.
Perdón que interrumpa, pero antes de que continúen con el otro tema, quisiera puntualizar frente al aplicativo desde SICL Caquetá. Una pregunta, o sea, este aplicativo lo veo muy funcional por la experiencia que ya en el desarrollo del ejercicio hemos adquirido en terreno para los operadores nuevos. Sin embargo, para los que iniciamos, pues ese es realmente en muchos de mis equipos ya estamos culminando las visitas a los establecimientos asignados a cada uno de ellos. Entonces la pregunta es, en este aplicativo, ya colegios nuevos no tenemos porque ya están muy adelantados los equipos. Este nos va a servir para el requerimiento contractual que nos exige mensual la mesa técnica, donde nosotros presentamos con antelación un agendamiento de actividades a desarrollar en los establecimientos educativos y obviamente es la guía de seguimiento de nuestra territorial, como lo hemos venido desarrollando en el ejercicio de estos meses. Ya no lo presentamos y será con el aplicativo que se base o cómo se va a realizar. Esa es la primera pregunta. Segundo, pues ya nos explicaron cómo hacer la reprogramación en casos de situaciones externas que no se pueda llevar a cabo la programación o la actividad subida a uno de los establecimientos. Y la tercera, me dicen, ¿esta actividad debe ser presentada o subida o verificada antes de que salgan a campo? Ya tengo esos tres interrogantes y agradecería antes de continuar pues que nos dieran luz sobre eso. Gracias. Vale, buenos días nuevamente. De forma rápida. La primera, el tema de la agenda que presentan en la mesa técnica y demás espacios dispuestos. Creo que sería la misma respuesta referente al compañero anterior y es, efectivamente es el cronograma del programa, ustedes lo pueden hacer con antelación y es llegar al consenso y conciliación con la unidad de gestión y con los actores si ellos requieren algo impreso, algo en Excel o con la información que está en la plataforma es suficiente. Yo creo que es un tema también de llegar al consenso porque si tanto a la unidad de gestión como ustedes van a tener el acceso y es posible descargar la información del cronograma, pues yo no lo vería ningún inconveniente. Sin embargo, si efectos contractuales y administrativos, diferentes actores dicen, no, yo sí necesito, independientemente de la plataforma, necesito que me pasen un documento, un Excel, ahí sí ya es un tema que no tengo la competencia para decidir si sí o no. Entonces ya es un tema que hay que conciliar o coordinar con la unidad de gestión o con el referente en ese caso y con los actores que intervienen. Dos, referente a las actividades, creo que se me olvidó esa parte, sobre el seguimiento. La reprogramación, por ejemplo. Esa. Se me ha presentado por orden público suspender territorialmente en algunos periodos. Ok. Es reprogramarlo, pues ahí no vería como el inconveniente, porque en la reprogramación precisamente lo que menciona es eso, escribir como por qué. No, se presentó tema de orden público, por no sé, las autoridades municipales determinaron que no se pueden desarrollar actividades en tal territorio, por tal motivo se reagenda o se reprograma. Sería como eso. ¿Sí? ¿O quedó algo pendiente? Yo atento. Sí, o sea, la pregunta es frente a los nuevos pues van a comenzar a realizar sus actividades, pero para los que estábamos un poquito antes, la pregunta es, ¿debemos diligenciarlo? Por ejemplo, y vuelvo y reitero, ya equipos míos terminaron. La visita o la intervención a los establecimientos comienzan otro desarrollo de actividades. Entonces, ellos tienen que volver a cargar todo el agendamiento para que haya un registro o solamente en aplicativo en adelante lo que competa. Por ejemplo, si yo tengo, como explicaban perfectamente, cuando uno realiza la primera visita no realiza una actividad, sino que hasta 7 puede ejecutar si depende del tiempo asignado por el establecimiento. Y nos queda pendiente capacitación psicosocial. Entonces, introducimos, pero nos va a aparecer solo esa actividad o debemos cargar todo el establecimiento con todo lo que hemos hecho. ¿Por qué lo pregunto? Porque si luego me lo van a exigir, tengo que sentar a los líderes a que se retrocedan
a subir con fechas todo lo que ya han ejecutado. Ok, listo. Entonces, frente a ese punto, precisamente, sobre todo por el tema del radicado, que está atado al evento que contiene las actividades que se han hecho en las visitas, es fundamental, y dada la contingencia, como lo mencionaba Iván, que los equipos que ya arrancaron van a tener la posibilidad de poder agendar en fechas anteriores. Entonces, sobre todo, ¿para qué? Sobre todo para poder cargar la información, la parte documental. El radicado, porque es importante, es porque nos permite identificar de forma única esa actividad y el documento relacionados. Entonces, a efectos de descarga, a efectos de consulta de la información, es clave poder generar ese radicado y se genera con el agendamiento. Entonces, los equipos que ya iniciaron, como en el caso de usted en el Meta, en Caquetá, perdón, en Caquetá, entonces es importante que, como usted lo menciona, organizar con los equipos y mirar entonces en las visitas, agendarlas aunque sea fecha anterior para que puedan cargar la información. La ventaja es que ya la tienen, la información o la documentación, y la puedan ir cargando en las próximas semanas o días, de tal manera que puedan quedar como al día con eso. Y como usted lo menciona, con las actividades que aún están pendientes por algún motivo, no sé, se presentan, como usted lo mencionaba, cosas de orden público, lluvias, bueno, tantas cosas, pues lo pueden crear como una actividad nueva, no atada a la anterior o reprogramada, pero sí mire que ahí en la descripción del agendamiento nuevo, ustedes lo pueden, en la descripción pueden decir, pueden hacer la claridad del por qué o algo relacionado. Ahí me surge con la respuesta tuya una inquietud muy grande. Mira, inicialmente todos éramos nuevos y no teníamos un referente de información o guía para cargar la información. Entonces, de manera autodidacta, muchos operadores y mis equipos creamos un sistema de información para hacer la clasificación. Posteriormente, y hace poco, nos dijeron, no, así no. Hay que migrarlo a Drive y tienen que clasificar. Hasta el momento no tenemos ninguna directriz de cómo quieren la información, porque lo que para mí puede ser orden, para la nacional puede ser desorden. Entonces, hemos reiterado muchísimas veces para poder hacer las cosas bien y no desgastar al personal migrando la información. Ahora tú me dices que en este aplicativo debo volver a migrar toda la información que ya ejecutaron para que suban los soportes que ya 2 veces han migrado de acuerdo a la directiva nacional. Entonces, es importante que establezcan, porque es muy desgastante estar clasificando la misma información con diferentes directrices. Entonces, sí quisiera claridad frente a eso, porque si tú me dices, Tatiana, reúna a tus líderes y van a cargar todo lo que ya realizaron y lo que están ejecutando a este aplicativo, y me dices, y la gestión documental, soporte de esas actividades, debe migrarse al aplicativo. Es la 3ª vez que me hacen migración. Entonces, quiero que podamos condensar por fin esa información para que cuando yo presento la información en territorio, ustedes en el nacional tengan la misma lectura de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque se presentan muchas situaciones en la parte documental que genera hallazgos a nacional cuando en territorio lo conocen perfectamente qué ocurrió. Por ejemplo, que el rector no quiere firmar copas hasta que la Secretaría Departamental no saque la resolución que le diga que puede firmar responsabilidad. Caso puntual que hemos tenido y ha sido muy diligente nuestro referente en poder mediar. Entonces, me preocupa esa migración de información, porque que nos den un manual, una ruta muy especificada, cómo vamos a presentar la información, sea en ese aplicativo o en el Drive, que fue lo que nos hicieron anteriormente, para que el ejercicio se realice por última vez y quede estandarizada. No sé si me extendí, pero la verdad sí requiero claridad frente a esto. Gracias. Perfecto, sí, muy válido tu apreciación. Y tiene todo el sentido el tema de que, sobre todo, que ustedes arrancaron ya hace varios meses. Pero entonces, como usted lo plantea, el tema del manual, el protocolo, la ruta correcta para evitar esos reprocesos. Entonces ya
coordinamos con la doctora Mabel, con nuestra referente allá, Diana, para que haya claridad en el tema y ustedes pues tengan la tranquilidad, porque el aplicativo pues ya es el definitivo en cuanto a la centralización de la documentación. Entonces, listo. Ya con Diana, aquí Josmar ya está tomando apuntes para de pronto organizar un espacio en particular y de pronto aclarar los temas. Entonces, así quedamos. Te agradezco muchísimo porque en ese momento me voy a encontrar en evaluación de la tercera factura y me preocupa la migración de información para la verificación y avance administrativo de ese pago. Perfecto. Listo. Y ya para cerrar, bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Con el tema de la documentación, ya también elaboramos digamos, en el formato que permite cargar y demás. Ya también estamos elaborando, o prácticamente ya lo tenemos listo, ya lo vamos a enviar también, un manual de usuario para que sepan ese tipo de elementos. Se carga PDF, que pese menos de tanto, se carga un archivo Excel. Bueno, dependiendo de las actividades, también así está la separación. Y con base en los documentos asignados para el desarrollo del proyecto, quisiera confirmar si en este aplicativo estarán disponibles y cargados de manera que los líderes puedan acceder nuevamente a ellos en caso de requerirse. Los formatos, manuales, guías, procedimientos. Sí, como repositorio, actualmente en esta primera fase no está, pero dentro de lo que estamos desarrollando actualmente sí estamos consolidando el repositorio para que quede allí y puedan acceder. Entonces, eso sería todo. De acuerdo, Jesús. Nuevamente, muchas gracias por tu intervención, por aclararle las dudas a todos. Vamos a darle paso ahora sí al doctor Diego nuevamente para que nos explique el tema que tiene que tratar. Antes de que él inicie, les recuerdo por favor el diligenciamiento del formulario de asistencia. Lo estoy enviando nuevamente aquí al chat de la reunión para que por favor me colabore. Doctor Diego, sigue por favor. Vale, muchas gracias, Josmar. Buenos días para todos. Quisiera, antes de continuar con la presentación, confirmar con ustedes si se escucha bien y si están viendo la pantalla. Correcto, doctor. Vale, muy bien, muchas gracias, Josmar. Bueno, el tema que quiero tratar en esta reunión es sobre las rutas del entorno laboral. Uno, pues para poder aclararles a ustedes cómo será el funcionamiento de estas rutas y sobre todo la vía y el mecanismo que vamos a utilizar en caso de que se necesite cualquier activación de la ruta. Cómo vamos a hacer para remitir a esos docentes, quién va a manejar la información y demás. Entonces, el objetivo de las rutas del entorno laboral es definir la vía de canalización de los docentes activos, valorados por los ESIS laborales, tanto básicos como complementarios, y que cumplan con criterios para la remisión a la red primaria o complementaria de atención. Estas rutas hacen parte de un componente grande del sistema de gestión, que es el de medicina preventiva, y más precisamente están relacionadas con este primer subcomponente, que es el seguimiento de los pacientes con condiciones de salud activas. La primera en general son 5 rutas que se han elaborado, una para cada sistema de vigilancia epidemiológica, y una para el tema de salud, que es cuando se le hace el seguimiento a los docentes que cumplan con criterios para el ingreso a este seguimiento, que son todos aquellos que tengan alteraciones cardiocerebrovasculares como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, enfermedad renal crónica, aquellos con algunas enfermedades de alto costo, que en este caso priorizamos 3, que son artritis reumatoidea, cáncer y hemofilia y otras coagulopatías, las docentes gestantes y aquellos docentes que se encuentran ya dentro del programa de salud mental, aunque pues digamos que esa es una ruta independiente. Todas las rutas funcionan casi de la misma forma, lo que cambia son los criterios de activación y el profesional responsable de la activación. Para esta ruta general, la responsable de la activación es la auxiliar de enfermería.
Entonces, el auxiliar le hace seguimiento al docente con hipertensión, por ejemplo, y si llegara a encontrar dentro de ese seguimiento, en esa valoración, que tiene la hipertensión mal controlada, entonces en ese caso tendría que activar la ruta. Acá están los criterios estipulados. Esos criterios están definidos y escritos en mayor detalle dentro de los lineamientos. El documento de lineamientos, que ya está disponible también, está en proceso de codificación, pero podemos enviarles a ustedes también un preliminar. Eso está dentro de la carpeta del repositorio. No sé si ustedes tienen acceso. Si no, pues podemos enviar el enlace de acceso para que ustedes puedan ingresar a esos documentos y poderlos revisar con mayor detalle. Entonces, los criterios de activación son estos 6 grandes, que son aquellos casos en los que existe algún evento de interés en salud pública. Por ejemplo, docentes con síntomas de fiebre amarilla, de dengue, de malaria, bueno, etcétera, de todas estas enfermedades notificables al CIVIGILA. Si tienen algunos síntomas, la idea es activar ruta y remitir para la valoración en el servicio de urgencias más cercano. Aquellas gestantes que tengan alertas, entonces, por ejemplo, que en el seguimiento por la auxiliar de enfermería, la altura uterina, que es una medida que se toma para saber cómo va el crecimiento y cómo va el embarazo, no está acorde a las semanas que tenga la gestante. Entonces, ese es un criterio de activación. O, por ejemplo, que tenga la tensión alta la gestante, que tenga edemas en los pies, etcétera. Pues digamos que ahí están también definidos todos esos criterios. Aquellos docentes con alteraciones cardiocerebrovasculares, que tienen que ver más con el control de la enfermedad. Entonces, un mal control de su diabetes, su hipertensión mal controlada, que tengan de pronto también ausencia de seguimiento, es decir, que lleven más de 3 meses sin valoración por la IPS primaria, y aquellos que no tengan examen de laboratorio recientes o que tengan síntomas también en relación con algún proceso de descompensación, por ejemplo, dolor en el pecho, que se esté ahogando, que tenga inflamación en los pies. Entonces, en caso de detectar esos síntomas, la idea es que el auxiliar active la ruta. También se va a hacer un interrogatorio sobre la vacunación del docente, el estado de vacunación, también sobre las actividades de detección temprana, por ejemplo, si se ha hecho mamografía recientemente, si tiene o no el antígeno prostático específico del docente, examen de sangre oculta en materia fecal, pues de acuerdo también a las edades que aplique. Y, como les decía, cuando hay ausencia de seguimiento clínico paraclínico. Entonces, en cualquiera de esos casos, si digamos que no está el docente, no cumple con el seguimiento, con su adecuado control de la enfermedad, la auxiliar de enfermería debe reportar ese caso. Digamos que ya una vez esté en funcionamiento el aplicativo, la idea es que lo haga por allí, pero por ahora lo que estamos utilizando es la ficha de caracterización de salud en el entorno laboral. De pronto más adelante podemos revisarla un poco, así como rápidamente, para que ustedes conozcan el instrumento, que yo creo que ya muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo y pues de identificar cada uno de los componentes dentro de esta ficha. La idea es que una vez se reporta el caso, exista una articulación de los CESIS con los gestores departamentales del riesgo. Esta parte, digamos que todavía no se había profundizado un poco en cómo iba a funcionar el tema cuando se activa la ruta, pero entonces la idea es que el auxiliar de enfermería, esto pues también queda un poco a criterio de ustedes cómo hacerlo, cómo puede ser más efectivo, pero pues la idea es que si el docente requiere la activación, se envía un correo electrónico. La semana pasada se les compartió a ustedes una información también sobre lo que debe contener, la información que debe contener ese correo electrónico. Eso se debe hacer dentro de la jornada o al finalizar. Lo ideal es que sea lo más pronto posible para que el gestor del riesgo empiece su proceso para conseguir la cita del docente con la IPS primaria. Entonces la idea es que en ese correo debe ir con copia a los líderes de cada una de las rutas de salud mental, de la corte cardiocerebrovascular o de enfermedades de alto costo, según se requiera, para que desde el nivel central también se pueda hacer un seguimiento de esos casos. La idea es que todos
los casos que requieran la activación deben remitirse en un plazo no mayor a 5 días hábiles, que tenga su valoración efectiva por la IPS primaria o complementaria, y pues allí la idea es que la IPS define el seguimiento al docente. En un escenario ideal, pues sería un seguimiento clínico mensual hasta obtener el control de la condición. Y una vez se controla la condición, la idea es que por los ESIS se les hace un seguimiento trimestral en caso de que pertenezca a cohorte cardiocerebrovascular y enfermedades de alto costo, o bimestral en las gestantes. Y pues esto digamos que no reemplaza el seguimiento periódico que se haga a través de la red primaria o complementaria. La idea también de esta ficha es que esos datos que se vayan obteniendo sean recopilados por los líderes de cada equipo, de cada ESIS. Estos pues los remitan a ustedes, que son los líderes técnicos, para que esa información consolidada la envíen ustedes con los médicos laborales de cada unidad de gestión departamental. Lo ideal es que la periodicidad de ese reporte, de esa información de las fichas, se haga de manera mensual, los primeros 5 o 10 días máximo de cada mes, para que acá podamos también hacer un seguimiento a cada caso. Y los casos que sean reportados a través del aplicativo, si es reporte inmediato, mediante correo electrónico a los gestores de riesgo y a las líderes de cada una de las rutas. Este es a grosso modo los eventos y los criterios para la activación de la ruta. Como les decía, enfermedades infecciosas, gestantes con alertas. No voy a profundizar tanto en cada uno de los criterios, porque estos están disponibles en los lineamientos, inclusive con un poco más de detalle. Las alteraciones cardiocerebrovasculares, también aquellos docentes que hayan tenido hospitalización reciente por causa cardiovascular, reciente definida como en los últimos 3 meses. Seguimiento clínico ausente, ausencia de toma paraclínicos, o aquellos en los que no cumplan con las actividades de detección temprana y de prevención. Enfermedades de alto costo. Bueno, pasando a la segunda ruta, que es la de atención mental. Acá lo que cambia, como les decía, es el responsable de la activación de la ruta y los criterios. Entonces, para este caso, son las psicólogas de los equipos básicos, aunque en dado caso que pues, en las valoraciones que hagan los equipos complementarios, si detectan algún síntoma de alarma en alguno de los docentes, pues también digamos que las psicólogas de los equipos complementarios podrían activar la ruta, pero principalmente la psicóloga no especializada. Los criterios de activación son alertas en salud mental, eventos prioritarios de salud mental, o que tengan su patología de base no controlada. Lo mismo, se reporta el caso a través del aplicativo. Mientras entra en funcionamiento, la idea es que sea por la ficha de caracterización, y se hace la articulación con los ESIS y gestores departamentales del riesgo. En este caso, a la gestora a la que hace remisión en casos de salud mental es con la gestora de salud de APS. Para la anterior, la ruta general de salud, se hace la remisión con la gestora de riesgo intermedio avanzado. También se compartió con ustedes los directorios para que los tengan presentes de cada una de estas gestores por departamento, para que puedan hacer la activación mediante correo electrónico. Acá lo mismo, se hace la remisión a la IPS primaria o complementaria según lo necesite el docente. Se hace un seguimiento periódico, idealmente mensual, pero pues esta periodicidad ya queda definida por la IPS, pues de acuerdo también a los tiempos de oportunidad que tengan allá, hasta que se controle la condición de salud. Y una vez controlada, el seguimiento debería ser trimestral por los ESIS laborales, sumado al seguimiento que se haga ya directamente desde la red primaria complementaria. Para estos casos, lo mismo, la periodicidad de la remisión de la información es mensual, los primeros 5 o 10 días hábiles de cada mes, para poder hacer seguimiento desde nivel central. Estos son los criterios de activación de la ruta de salud mental. También pues voy a pasarlos rápidamente, estos están en detalle en el documento de los lineamientos, que también fue compartido con ustedes. Ya para los sistemas de vigilancia epidemiológica está la ruta de CIVIVOS, que en este caso el profesional responsable de activación de la ruta es la fonoaudióloga de los ESIS complementarios. Acá están los criterios de inclusión, que son aquellos docentes que tengan síntomas relacionados con afecciones de la voz,
fatiga vocal, esfuerzo, disfonía, ronquera, que tengan ya afecciones respiratorias diagnosticadas y en estructuras relacionadas con la fonación, o aquellos docentes que tengan exposición a cambios en el ambiente de trabajo, por ejemplo, en aquellos establecimientos educativos donde en sus cercanías esté algún tema de construcción o que haya mucho polvo en el ambiente y que tengan además alteraciones en la voz o en el nivel respiratorio. La idea es que activa la ruta, pero acá lo adicional a la remisión con las gestoras departamentales del riesgo, que para este caso también son las de riesgo intermedio avanzado, es la inclusión en el sistema de vigilancia CIVOS. La idea es que allí se hacen todas las actividades del sistema de vigilancia que tiene que ver con el seguimiento de los grupos de riesgo medio y alto, eh, la inspección del puesto de trabajo en caso de que se necesite y las formaciones específicas en CIVOS. Allí pues se hace todo el tema del seguimiento y monitoreo de la condición de salud. También pues con los gestores de riesgo se remite a la IPS primaria para que el docente tenga la valoración por el médico general. En caso de que se necesite, se hace la remisión a especialistas que puedan hacerse todos los exámenes pertinentes para el proceso diagnóstico del docente. Y si existe la mejoría de condición, pues se cierra el caso. Si no, entonces vuelve nuevamente al inicio de la ruta. Después todo el tema de gestión de caso y continúa en el sistema de vigilancia epidemiológica. Digamos que una de las puertas de entrada o de las fuentes de datos que tenemos acá importantísimas es el cuestionario de autorreporte. Allí pues hay una sección específica del cuestionario donde se indaga sobre esos síntomas que puedan estar relacionados con la voz. Entonces pues digamos que en esos casos también se hace todo el tema de gestión para que sean valorados por los equipos de los CESIS. Acá están a grosso modo los criterios de activación de la ruta de CIVIVOS. Estos los paso rápidamente. La cuarta ruta, que es la de sistema de vigilancia epidemiológica para desórdenes musculoesqueléticos. El profesional responsable de la activación de esta ruta es el terapeuta ocupacional o fisioterapeuta que hace parte del equipo complementario, y los criterios de inclusión para la ruta son todos aquellos docentes que tengan síntomas identificados en cuello, columna dorsal o lumbar, miembros superiores o miembros inferiores. Estos también están dentro del cuestionario de autorreporte. Hay una sección específica para detectar estos casos, aunque también pues en las visitas que tengan periódicas ya programadas para los establecimientos educativos, si se llegara a detectar algún caso, pues digamos que también haría parte de estos criterios. Y la idea es que todos los docentes que tengan confirmación de alguna patología con pruebas clínicas que se hacen directamente por los fisioterapeutas o los terapeutas ocupacionales son los que requieren la activación de la ruta. Entonces acá nuevamente se divide en dos, que es la activación mediante los gestores departamentales de riesgo y la inclusión en el sistema de vigilancia epidemiológica. Acá pues se desarrollan también todas las actividades, las escuelas saludables, inspección de puesto de trabajo, formaciones específicas para desórdenes musculoesqueléticos. Se hace todo el tema de monitoreo y seguimiento a la condición de salud. De manera paralela también se hace la valoración por medicina general mediante la IPS primaria y pues allí determinan si requiere valoración por red complementaria o exámenes especializados. Si existe mejoría de la condición, se cierra el caso. Si no, entonces vuelve otra vez al inicio de la ruta. Listo. Acá están los criterios, que estos los paso rápidamente de activación. Y pasamos a la ficha de caracterización del entorno laboral. La idea es que mediante esta ficha se le hace seguimiento a los docentes que tengan condiciones de salud, que son todos aquellos con, como les decía, hipertensión arterial o patologías del grupo de cardiocerebrovascular, enfermas de alto costo, gestantes y docentes con trastornos de salud mental. Mediante esa ficha, por ahora, pues se va a hacer el registro de los casos para activación de la ruta y se va a hacer todo el tema de medición de indicadores. Eso también pues les sirve a ustedes como para hacer el seguimiento de esos casos y poder tener organizada la información de todos los seguimientos que se hagan a los docentes.
Ya para el segundo componente del programa de medicina preventiva, que es el acercamiento a los servicios de salud, tenemos la ruta de la entrega de medicamentos, que la idea es que podamos hacer una articulación con las IPS primarias, los gestores de farmacia y las auxiliares de enfermería de los equipos básicos para que podamos suministrar los medicamentos a los docentes en el establecimiento educativo. Digamos que ese es el ideal, pero pues entiendo que hay temas de barreras de acceso de pronto en algunas instituciones educativas o dificultades de pronto en los acuerdos a los que se llegue con los gestores de farmacia. Pues digamos que también ahí podría operar el tema de entrega a domicilio, digamos, si no necesariamente se puede en el establecimiento educativo, pero que se pueda gestionar a domicilio. La idea es entregárselos al docente, esto con el fin de mejorar la adherencia al tratamiento y poder garantizar el control de la enfermedad. La identificación de los medicamentos se hace mediante los REPS, que son pues todos los registros que deben hacer las IPS. Bueno, ustedes yo creo que conocen más de esto que yo, que son todos los registros que deben hacer las IPS ante las EPS, o en este caso el FOMAC, para que se pueda llevar la trazabilidad de todas esas actividades que se desarrollan en las IPS. Por allí identificamos qué medicamentos están tomando los docentes para que podamos tener también un control de qué tratamiento está llevando cada docente. Y las auxiliares de enfermería deben hacer un registro de entrega de los medicamentos, verificar la prescripción, hacer actividades de educación y evaluación de la adherencia de los docentes. Pues digamos que ese era a grosso modo lo que quería traerles a ustedes a colación en esta reunión, un poco aclarar el tema de las rutas y el funcionamiento de lo que se debe hacer en el caso de la activación de la ruta. Todo esto, pues digamos que en última lo que pretende es reducir la morbimortalidad en los docentes, reducir también la carga de la enfermedad laboral, mejorar la adherencia al tratamiento y finalmente pues mejorar la calidad de vida del docente. Muchas gracias a todos. Si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud, no sé, Josmar, si de pronto va a hablar primero la doctora Nancy o De acuerdo, resolvemos inmediatamente doctor. las dudas. Listo, vamos a darle atención a las dudas que se están presentando pues de tu tema. Hasta el momento simplemente hay una mano levantada, entonces otorguémosle la palabra a ellos. CIS L, si no estoy mal, ustedes son los del Caquetá, ¿verdad? Sí, muy buenos días, doctor Diego. Agradecer su espacio y qué bueno mirar como criterios ya definidos para estos procesos. Eso permite, obviamente, a los profesionales componentes de salud, como son nuestro oficio, nuestro fono y nuestro auxiliar, que es la extensión en campo, pues tener directrices más claras. Lastimosamente para nosotros ya es tarde, teniendo en cuenta que arrancamos antes, pero sí tengo una inquietud y quiero compartir de que la mesa tal vez sirva de referencia, especialmente para usted, doctor Diego. Cuando nosotros iniciamos, precariamente, porque en algunos sitios no había señal, llevábamos todas las encuestas manuales. Y las que teníamos Lean, el líder llegaba, voy a hacer el ejercicio como lo realizábamos para que ustedes miren el inconveniente que hay en terreno. El establecimiento, teníamos el espacio con los 40 docentes, llegaba el líder, hacíamos las diferentes actividades, el equipo completo reforzaba a nuestro auxiliar para que alcanzáramos los tiempos de aplicación de encuestas y verificábamos el acompañamiento en la pregunta tal, típica, ¿fuma o no fuma? No, no fumo. Y luego, ¿cuántos cigarrillos al día? Y 5 preguntas más, entonces le orientábamos al docente para que continuara, si se caía la señal, volviera a ingresar a la plataforma porque era 100 y pico, pero nosotros, ellos al final, cuando decían enviado, nosotros verificábamos en terreno, en el ejercicio, que los 40 hubieran diligenciado. ¿Sí? Eso nos permitía que nuestros complementarios pudieran hacer el diagnóstico de salud de conformidad. Sin embargo, FOMAC a nivel nacional lanzó por los medios de comunicación el link para las condiciones de salud y también lo hizo a través de las secretarías de educación. Entonces llegó el mismo link que nosotros aplicábamos de manera monitoreada para obtener un resultado por diferentes medios masivos. Ahora,
los 40 docentes, 2 dicen, eso fue el que envió FOMAT, yo ya lo diligencié. Y usted no tiene forma de verificar si es cierto o no. ¿Qué tenemos hoy? Que en un establecimiento de 50 encontramos 20 diligenciados y los demás no. Problema muy preocupante para mis fisios y mis fonos, porque no hay un seguimiento de aplicación, porque no hay control frente a la aplicación de esos condiciones de salud del link que se enviaba antes y que nosotros controlábamos en territorio. Y es típico, y lo entendemos, son bastante extensas los aplicativos, demandan muchísimo tiempo y el docente muchas veces, pues, para evadir ese ejercicio, dice que ya lo diligenció, pero nunca lo hace. Entonces, tenemos la dificultad hoy que dicen, doctora, ¿cómo hacemos para nosotros emitir un concepto, un diagnóstico, cuando de tantos establecimientos que ya tienen ellos acceso a verificar, porque antes tampoco teníamos la dificultad que los profesionales no pueden ingresar a la plataforma, hoy lo tenemos, pero no encuentran toda la información diligenciada por los docentes? Es muy, muy preocupante porque ya se hizo de manera masiva. Entonces van a encontrar, todos mis compañeros nacionales se van a encontrar con ese escenario. Los docentes son personas que toca como los niños, con todo el cariño, la disposición, orientarlos, el término que no entienden, explicárselos, y así digan que la responsabilidad del auxiliar, el equipo completo básico en territorio acompaña este proceso para poderlo diligenciar, para que se cumplan esos ejercicios. Y se lo traslado no como queja, sino como inquietud, doctor Diego, porque ese es el problema que tengo hoy para lanzar los análisis de condiciones de salud, los reportes. Mis complementarios están limitados por esa situación. Entonces, de manera muy respetuosa, extiendo para ustedes la solicitud de acompañamiento y un espacio propio, únicamente para el componente de salud. En este caso, fonos, fisios y auxiliares de enfermería. Es necesario porque estos lineamientos que hoy nos socializan son necesarios para este ejercicio. Sin embargo, tenemos que encontrar la dinámica de manera conjunta, cómo subsanar cuando no estaban, que es lo que hoy nos refleja a nosotros. Entonces, de manera muy respetuosa, a FOMAT Nacional y al doctor Diego, les solicito un espacio muy preciso para mis fisios, mis fonos y mis auxiliares de enfermería. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias por tu participación. Y sí, pues digamos que de acuerdo, y pues y estoy de acuerdo con la apreciación sobre los docentes, que pues es un poco difícil hacer pues que ellos cumplan muchas veces con este diligenciamiento, porque pues de hecho inicialmente se creó para que ellos mismos sean quienes diligencian ese cuestionario, pero pues que en la práctica no lo hacen o no lo hacen bien. Entonces pues eso ha generado dificultades y pues entrar como a que el docente cambie no sé, porque pues creo que muchos también piensan que esto es con fin punitivo, que de pronto no se van a tener inconvenientes en el trabajo al diligenciar estos cuestionarios em, de forma completamente honesta, ¿no? Y bueno, pues digamos que estamos trabajando también con diferentes piezas comunicativas, se está haciendo un video también que se va a divulgar para ver si podemos cambiar un poco ese pensamiento del docente y que ellos entiendan que esto es por su propio beneficio, ¿no? Por mejorar sus condiciones de salud al detectar todos los factores de riesgo. Sí, creo que también es importante esos espacios con los profesionales, pero pues digamos que no lo hemos hecho tan seguido, es para no cortar un poco el tiempo que ellos tienen para poder hacer las valoraciones en los establecimientos educativos y que de pronto no se puedan llevar a cabo esas actividades por estar haciendo reuniones de manera tan frecuente. Pero sí está contemplado organizar reuniones mensuales, por lo menos con todos los sistemas de vigilancia. Yo creo que yo también voy a comentarlo para ver si podemos obtener ese espacio para, bueno, reunir al menos una vez al mes con auxiliares y
y psicólogos básicos para poder estandarizar un poco más estos criterios, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, pues vamos a tener en cuenta también a ver cómo podemos hacer para mejorar esta situación. Gracias, doctor. Joana Álvarez. Muy buenos días. Yo soy la coordinadora operativa del proyecto desde la Alianza RIL Seguridad en el Trabajo SAS en el Tolima. Yo tengo una inquietud, doctor Diego, que se nos ha venido generando mucho. Y es que al socializar usted la ruta, pues la ruta siempre parte desde el momento en que el profesional, ya sea el auxiliar, la psicóloga o el fisio, conocen el caso. Pero a nosotros nos inquieta mucho el tema particular de la ruta de salud mental. Y es que no me han podido dar razón de, está bien, nosotros conocemos el caso por medio de las bases de datos de seguimiento que ustedes nos proporcionan, del corte mental, del autodiagnóstico. Pero cuando se genera, por ejemplo, como la psicóloga es solo medio tiempo, ella no va a estar todo el tiempo y las visitas no son todos los días. Entonces, si se genera un caso puntual en la institución que requiere activación inmediata, o sea, sabemos cuando ya la psicóloga conoce cómo activa la ruta, pero entre el que el docente le sucede algo o quiere expresar algo o necesita ayuda de algo, ese espacio entre que el docente, ¿cómo hace el docente para que conozcan su caso? Si ya no tiene el autodiagnóstico, si ya lo llenó y si tampoco hay un diagnóstico y no aparece en el corte de salud mental. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, ¿qué le digo yo al docente? ¿Cómo puede en algún momento que llegue a necesitar ayuda desde salud mental? Estoy específicamente en el tema de salud mental. El docente tiene una situación, pero la única forma, ya llenó el autodiagnóstico y en el autodiagnóstico no lo dijo, y tampoco tiene un diagnóstico y no aparece en salud mental. De ahí, Sí. y le pasa algo, no sé, se le activa, amanece corriendo, tiene unas intenciones. Entonces, ¿qué mecanismo tiene el docente para que, sin ya llenó el autodiagnóstico y si no tiene un diagnóstico como tal, pueda llegar al equipo y que el psicólogo sepa? O sea, ahí hay como un espacio, no sé, qué mecanismo en este momento. Lo que te entiendo es que aquellos docentes en los que no estén dentro de la corte de salud mental y que de pronto mediante el autodiagnóstico tampoco, o no sé, pasó algo y de pronto no reportó los síntomas que tenía, o estos síntomas son agudos y pues digamos al momento de diligenciar el cuestionario no los tenía. Sí, digamos que esos casos que se presenten de nuevo. Bueno, digamos que por temas de la Lo que pasa es que sabe que es que en una de las actividades que en una matriz de seguimiento nos mostraron, ahí habla de sensibilización de la línea de atención de salud mental. Y no se o sea, hay dentro de la matriz de seguimiento que nos reportaron la semana pasada que teníamos que empezar el diligencial, hay una actividad que dice sensibilización de la línea de atención de salud mental, número de sensibilizaciones. Entonces, no sabemos cuál es esa línea de salud mental. Esa línea estuvo en operación un tiempo, si mal no estoy, de pronto ahorita la doctora Nancy me corrige, pero creo que dejó de operar. Ya digamos que está en proceso para reactivarla porque sí, definitivamente es algo esencial y pues yo creo que ayuda muchísimo, por ejemplo, para estos casos en los que no tienen un seguimiento o que aparecieron de nuevo y pues necesitan esa valoración de forma prioritaria. Lo que te puedo decir es que si de pronto está en la visita la psicóloga básica y de repente un docente que no lo tenga en su radar, pues dentro de los que está por valorar, le manifiesta que tiene alguno de esos síntomas, pues ahí lo que se podría hacer es diligenciarlo en la ficha de caracterización, a pesar de que no esté dentro de la corte de salud mental. Se puede llevar el seguimiento por la ficha de caracterización si quieren en un momento. Se las comparto. Bueno, si quieres las revisamos de una vez. Nosotros lo que hemos estado socializando, perdón y interrumpo, nosotros lo que hemos estado socializando y pues
creemos como lógico en ese ejercicio de que si hay algún docente que le surge la necesidad y no hay el mecanismo de autorreporte ni el aporte, y es de tema inmediato, o sea, le está pasando en el momento, tuvo crisis, entonces se maneja mediante la brigada emocional del colegio y el brigadista emocional reporta o pone en conocimiento al psicólogo del básico. Es lo que Eso. como que estamos manejando ahorita, y ya con el psicólogo del básico pues tiene conocimiento, busca la forma de aplicar la ficha de caracterización para entonces ya darle como ruta. Eso. Esa es una opción, digamos, es una alternativa bastante buena, me parece a mí, como lo están manejando. Digamos que em, otra de las alternativas es que pues de pronto el psicólogo complementario o el miembro del equipo que detecte el caso lo reporte con ustedes, con los coordinadores, y de pronto pues ahí ya se canaliza el caso con la gestora de riesgo también. Porque pues si bien no está dentro de los seguimientos que se están haciendo, pero pues es importante también que ese docente tenga su valoración, y si ya es algo que definitivamente requiere valoración urgente, pues activar la ruta para valoración por urgencias que se tenga especificada en cada establecimiento educativo. Sí creo que es importante lo que tú decías de la línea, esto nos ayudaría bastante. Tendríamos que empezar entonces a gestionar y acelerar para que pues entre nuevamente en funcionamiento. Pero pues muchas gracias por Lo tu digo más aporte y pues porque nos los están exigiendo como una actividad para hacer. sí, Está dentro claro, de la como tal, entonces por eso necesitaríamos saber cuál es la directriz acertada de salud. claro, pero pues de pronto, como te digo, está en proceso, todavía no está funcionando la línea, pero sí pues tenemos esa deuda, pues averiguar qué ha pasado con la línea y pues mirar si ya está nuevamente en funcionamiento. De pronto, pues ahorita podemos aclarar un poco más con la doctora Nancy. Em, bueno, pues revisando un poco la ficha, lo que tú decías, pues acá tenemos la ficha de, em, de caracterización que pues están en todas las secciones. Bueno, esto digamos que ya lo he socializado en diferentes momentos en el pasado, pero pues básicamente está la sección para los datos generales, está la siguiente sección que es la identificación del encuestador, el rol del profesional que diligencia la ficha, que es auxiliares o psicólogos, el seguimiento a pacientes, se hace todo el tema del tamizaje a enfermedades respiratorias, eso es para todos los docentes que tengan alguna condición de salud, se hace todo el seguimiento de las actividades de detección temprana. Acá también, para que ustedes lo sepan, existe un instructivo de cada una de estas variables, de cómo diligenciar, digamos, la definición de cada una de ellas y cómo diligenciarla para que pues esté mucho más estandarizado el formato, para que nos quede pues mucho más fácil el seguimiento a nosotros, a ustedes, y de pronto pues después no haya lugar a confusión. Y al finalizar existe una sección que es la de salud mental. Acá solamente se contempló agregar una escala que es para la evaluación de el abuso por parte de la pareja. Esta es una escala que está validada para población latina, donde pues se determina si existe riesgo o no de abuso físico y no físico por parte de la pareja. Acá nos da un resultado, que pues digamos esto está automatizado, entonces hay una puntuación, entonces, casi siempre, con frecuencia, bueno, son cinco ítems, entonces a medida que uno lo va diligenciando va cambiando el número del resultado. Y cuando pasa el valor numérico 13 del resultado para uso no físico y el valor numérico 8 para físico, se pone en rojo, pues que quiere decir que es alto riesgo de abuso por la pareja. Entonces estos casos son los que se activan mediante esta ficha, y existen también unos síntomas y signos de alarma. Al finalizar, pues porque entiendo que podemos quedarnos un poco cortos con esta encuesta y con esta sección de valoración por psicólogas.
No agregué más ítems porque pues uno ya es un poco largo la ficha de caracterización y dos porque mediante el cuestionario de autorreporte ya se evalúa riesgo de depresión, estrés y ansiedad con la escala del DAS-21. Entonces simplemente acá se activa o no la ruta, si requiere o no lo requiere, y hay un espacio para observaciones. Esta es una versión anterior, en el momento no dispongo de la versión final de la ficha de caracterización, pero ya hay en la versión final están las observaciones tanto para auxiliar de enfermería como para psicóloga. Entonces, la idea es que en esas observaciones se agreguen, por ejemplo, estos casos, como comentabas, en los que de pronto no se pudo, no estaba dentro de los docentes que estaban en seguimiento por las rutas, em, pero captaron el caso porque, no sé, el fisioterapeuta estaba haciendo su valoración y el docente le refirió algunos síntomas de alarma. Entonces, la idea es que por acá pueden hacer esas observaciones y dejar el motivo bien especificado y bien detallado de por qué se activó la ruta en ese docente. Y acá pues está la sección de seguimiento de los casos. Entonces, los casos en los que se active la ruta, automáticamente nos filtra esta hoja para que pues tengamos condensados cuáles son los docentes que requieren valoración. Una valoración pues inmediata por la IPS, primaria o secundaria. Mm, Bueno, creo que... De acuerdo, Diego, qué pena. Creo que queda una sola pregunta. No, ya bajaron la mano. Listo, perfecto. Entonces te agradezco mucho tu intervención, doctor. Ya por el momento pues no hay más preguntas relacionadas a tu tipo, entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Nancy. Ella es la psicóloga de acá de la Dirección Nacional. Ella nos va a hablar sobre la orientación frente a la activación de la ruta en la ficha de la caracterización. Entonces, doctora Nancy, te doy la palabra. Muchas gracias para todos. Gracias, Josmer. Para el doctor Diego, estábamos un problema técnico antes de levantar la mano y presento excusas a la doctora Nancy, pero sí queremos que nos hagan puntualidad frente a un caso en concreto. Doctor Diego. Sí, Buenos días, habla Diana Ríos, fisioterapeuta de la Regional Caquetá. ¿cómo estás, Diana? Buenos días. Tengo una inquietud que nos preocupa bastante. Resulta que inicialmente se estaban aplicando unas encuestas. Esas encuestas la orden fue que las suspendieran y como tal se seguía aplicando solamente el link de autorreporte de condiciones de salud. Resulta que nos piden hacer entrega del informe de diagnóstico de condiciones de salud, pero entonces cuando revisamos el link de autorreporte, le pongo un ejemplo, nos sale una institución que son una institución de 40 docentes, nos sale que como tal han realizado la encuesta solamente 6 docentes. Institución de 50 docentes, nos salen que la registran solamente 5 docentes y así sucesivamente, o sea, son muy pocos los que en realidad como tal diligencian las encuestas. Entonces quisiera saber en esos casos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros para sacar el diagnóstico de condiciones de salud? Sí, porque tú me decías que habían aplicado antes otras encuestas, ¿sí? Hace referencia a encuestas de musculoesquelética. Musculoesquelética, sí. Inicialmente era todo, o sea, era todo, digámoslo, físico, ¿sí? Tanto el Fono también manejaba encuesta física por directriz nacional, pero entonces eso lo suspendieron. Sí, aunque inclusive bueno, lo que pasa es que los criterios como tal de las encuestas físicas eran muy diferentes, ¿sí? A lo que nos piden como tal a lo que sale como tal en el autorreporte, que inclusive nos piden llenar una base de datos de acuerdo a lo que reporta el link de autorreporte. Entonces, en esos casos, ¿cómo hacemos? Sí, ahí lo importante es tener el diagnóstico, es decir, si ustedes alcanzaron a aplicar esas encuestas en ese establecimiento, por ejemplo, los 50 docentes que solo respondieron 6 el cuestionario autorreporte, pero si ustedes tienen si alcanzaron a aplicar en ese establecimiento esas encuestas, lo importante es tener el diagnóstico. Sí, porque pues yo sé que ustedes ya llevan un tiempo desde noviembre o diciembre en operación, entonces pues ya llevan varios meses aplicando este tipo de intervenciones pues de intervenciones para poder hacer el diagnóstico. Entonces, para no hacer un reproceso y pues que no tengan que
volver otra vez a aplicar o volver al establecimiento para hacer la aplicación de estos cuestionarios. Si ustedes ya tienen el diagnóstico con las encuestas que estaban aplicando antes, ese también es válido. ¿Listo? Entonces, pues ahí tendrían que hacer de pronto una combinación, de pronto los que no tienen diagnóstico, si esos tienen encuesta, si esos tienen cuestionario autorreporte, de los que no tienen encuesta, hacer como una combinación ahí para que puedan al final hacer el informe. Pero y en el caso, bueno, porque, o sea, las encuestas, listo, tenemos encuestas de las instituciones ya pasadas, pero lleva que como unas 2 semanas que esas encuestas ya no se volvieron a aplicar. Entonces, si nos pasa lo mismo en las instituciones de aquí en adelante, No, donde pues ahí solamente se está manejando el link. tocaría hacer, pues tratar de hacer un proceso de verificación de si de pronto los docentes ya diligenciaron realmente o no el cuestionario. Sé que algunos dicen que sí, pues para de pronto no hacerlo, pero pues ahí sí toca tratar de hacer como un trabajo de sensibilización en los docentes, hacerles entender que esto es para su beneficio, para poder detectar esos factores de riesgo y para poder Sí. hacer las intervenciones al final. Claro, no, es que inclusive eso es lo que se hace, ¿no? Pero entonces Sí, ellos son en realidad muy tercos y pues tampoco sí, o sea, no se pueden obligar a que ellos lo realicen. Entonces, y hay instituciones que sí, son muy retiradas, las rurales. Entonces, nosotros quedamos entonces manicruzados y nos porque piden a ahí, nosotros soporte, nos piden a nosotros, y entre nosotros, ¿qué presentamos? claro, de acuerdo, pero pues ahí también se me ocurre algo y es como en las unidades de gestión departamental tienen acceso al cuestionario autorreporte, a las respuestas, ahí se podría hacer un proceso de filtrado, mirar cuáles docentes han respondido, cuáles no, y de pronto pues tratar de, no sé, de vía telefónica, por ejemplo en esos que están más apartados, o no sé, comunicarse tal vez, apoyarse con el directivo docente para que pues esos docentes que faltan por diligenciarlo lo hagan. Pero bueno, no sé, tocaría mirar, bueno, evaluar qué estrategias podemos hacer para que, para obtener esa información. Otra pregunta. Usted me dice que las instituciones que ya se visitaron donde se realizaron las encuestas, lo que pasa es que en cuanto a oficio, o sea, en realidad sí nos cambia bastante, porque es que las encuestas en físico, nosotros lo que estábamos haciendo era, bueno, los que estábamos clasificando en alto riesgo, en realidad el criterio era muy diferente a como nos lo pidieron ahorita hace 2 semanas, ¿sí? Que nos piden llenar como tal una base de datos y de acuerdo, cuando diligenciamos esa base de datos, nos arroja como tal la sintomatología y ahí es donde se clasifica quiénes son los que ingresan al sistema de vigilancia epidemiológica y quiénes no, de acuerdo a la sintomatología. Entonces usted nos dice que en esas instituciones donde no han llenado como tal completo bueno, la mayoría de docentes no han diligenciado ese link, que lo hagamos con las encuestas que tenemos en físico, pero entonces pienso yo, o sea, que después no vaya a ser un problema porque es que como tal los criterios son muy diferentes. ¿Sí? Sí, O yo sea, en realidad a entiendo. nosotros sí nos sirve como tal lo que nos arroja el link de autorreporte, ¿sí? Porque es Claro. que lo que nos arroja como tal las encuestas, ya el criterio es muy diferente a lo que nos piden ahora desde hace 2 semanas. Claro, yo te entiendo y pues o sea, lo ideal sería para todos el autorreporte, pues digamos que logramos captar un poco más de docentes que estén en ese criterio de riesgo, pero pues como te decía, para no hacer un reproceso, igual en últimas lo que necesitamos es poder tener ese diagnóstico, aunque sean instrumentos diferentes y aunque de pronto nos categorice un poco diferente el riesgo, pues es lo que tenemos disponible y pues para no ponerlas a ustedes a hacer también doble trabajo. Entonces, si ya tienen un diagnóstico con la encuesta, pues es válido. Es decir, Pues, no hay problema con eso. sí, o sea, no, las instituciones como tal, esas instituciones que tenemos que no se han registrado, la mayoría de docentes como tal no lo hemos hecho precisamente porque no sabía, pues estábamos esperando a ver qué directriz seguir. Ya, si usted nos dice que esas instituciones donde se han reportado muy pocos docentes, que lo realicemos con las encuestas, listo, entonces lo realizaremos así, pero entonces sí queda de todas maneras la preocupación y la duda con las instituciones que ya se han visitado de que 2 semanas para atrás que se han visitado, que solamente están con el link.
Sí, no, Y pero pues yo le me encargo refiero, que esto quede como tal registrado porque pues que después no vaya a ser un inconveniente para no, nosotros en cuanto al soporte que nos piden de lo que nosotros realizamos. sí, pues espérame, para darte claridad, lo ideal es que desde el momento en que se dé la directriz que ya socializó el doctor Camilo, de hacerlo mediante el cuestionario de autorreporte, sí, lo ideal es que se haga siempre con el cuestionario. Es decir, yo me refería a los casos de ahí hacia atrás. O sea, si ustedes ya habían hecho de ahí hacia atrás la encuesta, entonces no hay problema si ya tenían diagnóstico con la encuesta. Pero pues desde Ok. que se dio la directriz del doctor Camilo en adelante, sí, pues es hacerlo mediante el cuestionario autorreporte. Entonces ahí tocaría buscar estrategias para que eh, pues los docentes respondan el cuestionario o, bueno, no Sí, sé, tendría que hablarlo ya con el doctor Camilo. Yo le voy a trasladar esa vale. duda para que Sí, pues, porfa. veamos qué se puede hacer en esos casos, porque sí, hay docentes que son Sí, muy es reacios bastante a complejo. hacerlo. Ujú. Listo, Listo. doctor. Muchas Esa era gracias mi por tu inquietud. participación. Vale, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. De acuerdo, Diego, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a las últimas dos personas para intentar agilizar un poco este tema de la reunión, darle también la palabra a la doctora Nancy, que tiene que explicar su tema. Entonces, por favor, va a intervenir Joana Álvarez y después Lady Rojas, y con eso finalizamos las intervenciones por parte del doctor Diego. Doc, lo que pasa es que, pues, no sé si esto le sirve también a los otros departamentos, es que en algún momento del autorreporte nos compartieron el link de las respuestas, pero llegó un momento en que dejó de cargar las respuestas. No sé si eso le pasó al Caquetá y eventualmente solicitamos qué estaba pasando. Entonces, desde la regional, nuestro referente nos envió actualizado, por lo menos en la semana pasada, el autorreporte. Muchos de los equipos nos reportaban que dentro de las actividades que estaban haciendo era garantizando que los docentes llenaran el autodiagnóstico teniendo en cuenta el requerimiento que nos están pidiendo. En ese orden de ideas, el referente a nosotros nos envió actualizado el link, perdón, nos envió no el link de respuesta, nos envió la base de datos Archivo. descargada hasta el 12 de marzo, y ahí ya salían mucho más docentes. De igual forma, dentro de lo que nosotros como proveedor y con los equipos definimos fue que tenemos que hacer un corte para hacer ese autodiagnóstico. Entonces lo que definimos fue que dentro del documento de diagnóstico de condiciones de salud decíamos a corte de tal fecha, revisando la base de datos del link de autodiagnóstico, de los 50 docentes que tiene el plantel, solo respondieron tanto. Y con eso se hace lo que salga. O sea, si habían 6 6, si habían 10 10, si habían 20 20, pues se sacaba sabemos que no es lo mejor y que no va a dar un dato pues muy acertado, pero pues tenemos hay que, con lo que tenemos, y me imagino que más adelante ese documento habrá que alimentarlo o actualizarlo de acuerdo a lo que terminen de responder. Pues es así como la hemos revisado acá, no sé. Sí, completamente al lugar tu intervención, doctora Joana. Muchas gracias también por compartirla, porque efectivamente hay un límite de almacenamiento para el cuestionario autorreporte, y eso pues es válido para todos los forms, y es hasta 50.000 registros. Entonces, a partir de 50.000 registros ya no se puede descargar ahí desde el Excel que había compartido el doctor Jesús, sino que tenemos que hacer un proceso manual y es descargar, bueno, digamos que hacer un proceso manual para poder actualizar esa base. Entonces, está muy bien como lo hiciste, pedirle los datos al referente para que él te los vaya actualizando de acuerdo a la periodicidad que indiques. Y también está muy bien eso que tú dices de colocar fecha de corte, porque pues inclusive te recomendaría agregar la hora en la que fue descargada la base, porque pues no es lo mismo hoy a las 7 de la mañana que a las 7 de la noche, porque seguramente pues ya habrán mucho más registros. Entonces, para tener ese dato mucho más preciso, colocar la fecha de corte, eso está muy bien, y decir que tantos docentes tuvieron tales condiciones, tales diagnósticos y demás. Muchas gracias por tu intervención, doctora Joana. Y la doctora Lady.
Sí, buenos días. No, es que yo tengo el mismo inconveniente que mencionaba ahorita Joana, ¿no? De que no nos aparecen las respuestas en el link de condiciones, pero pues ya también le informamos al referente de nuestra región de que, bueno, no nos aparece porque de hecho esta semana hemos hecho un trabajo arduo y es ir profe por profe para hacer el diligenciamiento. Entonces, pues sí, queríamos como corroborar y cruzar bases de datos, pero no salen respuestas hasta febrero. Entonces yo creo que entonces es que tienen que hacer allá su proceso para que nos aparezcan las respuestas, ¿no? Sí, sí, ya pues digamos que nos toca hacerlo de esa forma, un poco más manual, por lo que ya Pero no se igual permiten más registros, pero sigue el mismo link, no hay problema, podemos seguir usando el mismo. sí, 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 claro, digamos, se puede seguir utilizando el mismo si requieren información ya actualizada, eh, es decir, para el diligenciamiento sí el mismo link, pero ya para Ah, el ok. descargue de la base, sí ya sería mediante el referente que se comunique, para que ellos les envíen a ustedes la información más actualizada, Ah, porque ok, pues ahí vale. creo que quedó inclusive como en 49.000 algo de docentes y ahí ya no cargan más. Ah, ok, Pero sí, vale, entonces pero mediante el sí. referente y es importante también mantener esa comunicación permanente, ¿no? Con los referentes, ante cualquier duda, referentes, médicos laborales, para que pues ellos también les puedan ayudar a solucionar. Ok, vale, Eh, muchas to- gracias. Todos estos documentos, de acuerdo a lo que veo acá en el chat, también están en formato, por ejemplo, la ficha de caracterización está en formato en Excel, que es para diligenciarlo en línea, también está en Word y en PDF. Entonces, pues en caso de que se necesite, porque haya un tema de acceso a Internet, que no se puede diligenciar por cualquier motivo en línea, entonces también está disponible en físico para que se pueda imprimir. Ok, Y el gracias. documento de las rutas ya también se les compartió a ustedes mediante correo electrónico, sin embargo también está dentro del repositorio, una carpeta que se creó. No sé si todos tienen acceso, pero en esa carpeta se la tienen los referentes médicos laborales. También pues pueden solicitarle el acceso a ellos. Y bueno, muchas gracias para todos, muchas gracias por este espacio. Cualquier cosa pues estamos atentos ante cualquier inquietud que se presente durante la marcha. Y pues en últimas ustedes son nuestros ojos de lo que pasa en territorio, y por eso pues es fundamental también todas esas barreras o todo lo que ustedes encuentren con el uso de estos instrumentos para que pues podamos día a día mejorar los procesos. Muchas gracias para todos, gracias Josmar también por el espacio. De acuerdo, muchas gracias, doctor Diego. Muchas gracias por todas las claridades que diste. Sí cabe destacar el punto tan importante que tú dijiste, deben tener una muy buena comunicación con todos los referentes. Y referente al tema de los formularios, el día de hoy se va a realizar un descargue, se les va a enviar a cada uno de ustedes pues a corte de hoy. Y vamos a explicar por medio del correo electrónico que se va a realizar este descargue de datos todos los miércoles y todos los viernes. Entonces es muy importante también que ustedes tengan como tal plena comunicación con los referentes por si llegan a presentar o requerir de descargue de manera prioritaria, pues ellos nos lo hagan llegar a nosotros esta información. Listo, sin más que decir, entonces ahora sí le vamos a dar la palabra a la doctora Nancy, la psicóloga de acá de la Dirección Nacional. Entonces, doctora, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos los líderes técnicos que nos acompañan en el día de hoy. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Nancy Janet Rojas, yo soy psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, ya que nuestro compañero, el doctor Diego, nos aclaró muchas dudas que teníamos con respecto a las rutas, ¿cierto?, del entorno laboral, yo quiero despejar una duda que precisamente me llevó a mi correo. Y es precisamente el equipo social quien hace esta solicitud, ¿sí? Ellos no tienen claro cuál es, digamos, el instrumento que realmente como psicólogos complementarios psicosocial deben utilizar. Porque ellos aquí me escribían que no les parecía pertinente que tomar la ficha de caracterización, al tomar esta ficha de caracterización y hacer las preguntas pertinentes de esta ficha, se pudiera de pronto tocar fibras, ¿cierto?, de los profesores y se podrían molestar y quizás de pronto
con un consentimiento informado y demás se podría abordar estos temas. Lo primero que quiero aclarar es que esa ficha de caracterización y el autorreporte de condiciones de salud está diseñada obviamente para los fisios, está diseñada para las auxiliares de enfermería y para los psicólogos básicos, no para el equipo psicosocial, porque nosotros tenemos otra misionalidad que es identificar factores de riesgo psicosocial en los establecimientos educativos. Por tanto, esa ficha de caracterización y ese autorreporte se lo vamos a dejar a los psicólogos básicos. Es lo primero que yo quiero aclarar, ¿sí? Que bueno, que ya ellos de pronto les llamen la atención, mirar, bueno, pues, mirar de pronto quizás en los temas de salud mental, depresión y demás, claro, lo pueden hacer. Pero nosotros o los psicólogos complementarios tienen otra misionalidad que es precisamente la parte psicosocial. Entonces yo voy aquí a compartir una pantalla, la pantalla, donde les voy a mostrar exactamente lo que nosotros, los psicólogos complementarios, debemos hacer. Entonces, primero que todo, es importante que sepan que los psicólogos complementarios, con su especialización, tienen la facultad de poder revisar varias fuentes de información a la hora de identificar factores de riesgo psicosocial. ¿Cuál es la idea? La idea es que los psicólogos complementarios puedan identificar factores de riesgo psicosocial por establecimiento educativo, no por sedes, porque si no, no acabaríamos nunca, por establecimiento educativo. La idea era que en esta primera fase se pudiera aplicar el instrumento de factores de riesgo psicosocial, ¿cierto? Con la batería que ya está dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Pero en el Ministerio de Trabajo están realizando unos cambios y están estandarizando el instrumento de tal manera que ya se haga incluso de manera digital, ¿sí? Que ya no se haga de manera física como se hacía antes, porque además que la inversión de dinero es significativa. Entonces, todo eso lo están estandarizando. Yo pensaría que está por salir ya ese instrumento listo para que pueda ser aplicado en todo el territorio nacional y de manera digital. Pero mientras que sucede eso, yo les explicaba a los compañeros de psicosocial que nosotros teníamos una aplicación que se realizó de batería de riesgo psicosocial año 2024 y que ese es un insumo importantísimo a la hora de empezar a identificar factores de riesgo psicosocial año 2026. Entonces, ese instrumento, esa batería que se aplicó, se toma como insumo. Los psicólogos en su momento me dijeron, Nancy, por favor, envíame mi correo esos resultados, porque nosotros no los tenemos, y con mucho gusto yo se los envié. ¿Qué resultados les entregaba yo a los psicólogos complementarios que me solicitaron esa información? Les entregué resultados de factores psicosociales intra y extra y estrés ocupacional por departamentos y por secretarías, ¿ya? Con ese insumo entregado, ellos saben que hay 4 dominios importantes en la parte intralaboral y que se puede mirar de esos 4 dominios en la parte intralaboral cuáles están muy altos y muy altos, ¿sí? Y con base a esa información empezamos nosotros a mirar por dónde podemos empezar y qué establecimientos educativos. Además de esa batería de riesgo psicosocial, tenemos las fuentes de información, ¿cierto? Que está la base de incapacidades ORUS, los casos reportados en Civigila, que también se los entregan al gestor de riesgo, ellos nos pueden solicitar. Allí van a encontrar en estos casos reportados en Civigila el evento de intento de suicidio y violencia de género intrafamiliar. Y por supuesto teniendo claro el insumo de la batería de riesgo psicosocial. Estas son fuentes de información importantes porque aquellos psicólogos que tengan bastantes establecimientos educativos pueden mirar estas fuentes, revisar esas estadísticas y decir, por ese establecimiento puedo empezar, ¿sí? Entonces, esa concentración de casos de salud mental con esas fuentes de información, pues nos dan un insumo y ya una guía para empezar a revisarla. Esa aplicación de ese instrumento, como fue la batería de riesgo psicosocial, nos da luces.
Pero yo les decía a ellos, es importante que actualicemos porque ya han pasado 2 años, entonces la idea es poder actualizar. ¿Cómo se actualiza? Se creó el instrumento que se llama así, se llama condiciones de trabajo psicosocial o identificación o diagnóstico de condiciones de trabajo psicosocial para los establecimientos educativos. Ellos ya lo tienen, digamos que en su conocimiento y en su carpeta porque está en el repositorio. Este instrumento fue diseñado con la resolución del Ministerio de Trabajo, resolución 2646 del 2008 y el 2764 que prácticamente ahí formaliza los instrumentos que se deben utilizar, ¿sí? Como no se realizó la aplicación de la prueba, se va por medio de este instrumento a identificar factores de riesgo psicosocial, ¿sí? ¿Qué es lo que se identifica allí en este instrumento? Factores intralaborales, extralaborales, estrés ocupacional, efectos en salud y desempeño. Bueno, pero ustedes dirán, ¿pero cómo se hace esto? Sí, nosotros tenemos la posibilidad, los psicólogos, digamos, los complementarios tienen la posibilidad de tomar una guía de preguntas, tanto preguntas eje como preguntas de profundización y a través de grupos focales, como yo se los expliqué a ellos, tenemos una metodología donde se abordan precisamente todos estos factores. ¿Sí? Entonces la idea es que los psicólogos vayan a los establecimientos educativos y a través de unas preguntas guía, ya sabiendo ellos cuáles son los dominios que están críticos, se puedan abordar esas preguntas. En 2 horas se puedan abordar preguntas intralaborales, extralaborales y estrés ocupacional. ¿Sí? Y con ello ya podemos hacer la siguiente fase, que es priorizar aquellos factores de riesgo psicosocial intra y extra que salieron de ese grupo focal, la información. Una vez los priorice, miramos qué nivel de riesgo y qué intervención se debe hacer, si en la fuente, si en el medio, si de manera individual, y con ello seguir un seguimiento. Por eso es que es para mí tan importante que ellos, digamos, los compañeros son personas, los psicólogos son muy proactivos a la hora de revisar muchos instrumentos, y está bien lo que nos hablaba de lo básico, pero aquí nos vamos a concentrar en los factores de riesgo psicosocial. Ustedes hablaban muy bien de la línea amiga, o de la línea de salud mental. Les quiero informar que ya se realizó la convocatoria y en estos momentos está en calificación de oferta. Es una buena noticia porque realmente sí se necesita esta línea donde precisamente para casos de crisis, ¿cierto? Brindar los primeros auxilios psicológicos es importantísimo. Entonces, para que ustedes lo sepan, ya está en esa fase, en la calificación de oferta, para que podamos tener cuanto antes la línea. Entonces, quería hacer claridad sobre esta ruta, y ya ellos la conocen, es esto lo que ellos deben realizar, y también se les socializó a ellos el formato de análisis de puesto de trabajo para calificación del puesto. Ellos ya lo tienen también, y ese análisis de puesto de trabajo es por oferta, ¿no? Perdón, por demanda, disculpe, por demanda, que se solicita y se realizan estos análisis. Eso es lo que concierne la parte psicosocial, porque ellos creo que estaban allí un poco confundidos con la ficha de caracterización que va para psicólogos básicos, como el autorreporte de los básicos, y esta es la que nos corresponde a nosotros. Con estas etapas que tenemos aquí, para nosotros identificar factores de riesgo psicosocial, aplicación de los grupos focales, identificar esos factores de riesgo, priorizarlos por nivel de riesgo, revisar qué intervención se va a realizar y seguimiento, tenemos como para entretenernos un buen tiempo. Entonces, eso es lo que yo les quería contar a ustedes. No sé si tengan alguna duda. María José. Hola, buenos días, Doc. Sí, muy buenos días, María José. Sí, Doc, mire, yo estaba revisando sobre el análisis de puesto psicosocial que va referente a la columna de batería de riesgo, más la columna de los grupos focales, que son pues el modelo que usted nos mandó, que aproximadamente es de 1 a 2 horas por establecimiento educativo. ¿Listo? Sí, señora. En ese orden de ideas, ¿se va a entregar apenas el Excel o se va a entregar algún tipo de informe estructurado o solamente se realiza el Excel y ya? Sí, la idea es que haya un informe, ¿cierto? Porque es que ahí, o sea, dentro del instrumento estaba el informe, porque ahí dice hallazgos importantes, recomendaciones, conclusiones, allí está, ¿verdad?
Lo que estoy tratando de cuadrar, claro, como este instrumento no me arroja como de pronto otras evaluaciones que ya me arrojan los resultados, estoy tratando de mirar de qué manera puedo obtener yo aquí a nivel nacional, qué factores de riesgo psicosocial a nivel nacional y por establecimientos educativos, departamentos y secretarías se están identificando. ¿Sí? Por ahora lo tenemos así, como ustedes lo ven. O sea, el APT es otro tema, ¿cierto? Y el diagnóstico de condiciones de trabajo psicosocial, que es lo que identificamos, es otro tema. El de factores psicosociales está el instrumento y ahí está prácticamente toda la información, ¿verdad? Correcto. El de sí. Correcto. Lo que pasa es que en estos momentos me estoy enfocando al informe de condiciones de trabajo psicosociales. En este orden de ideas, por lo menos yo tengo baterías que se le aplicaron de las 83 establecimientos educativos que tengo, solamente 61 establecimientos educativos tienen aplicación de batería, de los cuales nunca se llegaron al 100%, sino a algún 42% y 23%, porque hay un establecimiento que tiene 50 trabajadores y solamente 3 aplicaron la batería de riesgo psicosocial en ese entonces. Entonces, es una población muy pequeña y donde esos 3 docentes, por lo menos esa institución me sale riesgo alto en intra, bajo en extralaboral y estrés me sale medio. Un ejemplo por lo menos así. A nivel general, la institución me sale en riesgo medio. Entonces, en ese orden de ideas, se va a tomar ese referente solamente lo de grupos focales porque siento que es una población muy pequeña como para no diagnosticar realmente la condición general por la batería de riesgo que hizo en ese momento la empresa Belisario. Sí, la idea es poder tomar una muestra representativa en los establecimientos educativos y si solo tenemos 3 personas o lo podemos de pronto, no sé, unirlo a otro establecimiento educativo o esos 3 personas, pues no, definitivamente un grupo de focal con 3 personas, pues no nos mostraría realmente lo que necesitamos, ¿sí? Sería así importante hacer la revisión documental, ¿no? Sí, porque hay establecimientos de que apenas un solo docente respondió y tiene 60 y pico trabajadores. Bueno, dame un segundito, o sea, si hay 60 profesores, ¿sí? En ese establecimiento, ¿sí? Es lo que yo te entiendo. Sí, correcto, y apenas uno hizo batería de riesgo psicosocial. Ok, exacto, entonces, ¿qué haces tú? Ahí prácticamente por esa aplicación de esa batería no podemos guiarnos porque eso no es una muestra representativa para nosotros decir, sí, aquí hay esos dominios y estos críticos y muy críticos. No, ahí tendrías que hacer un grupo focal. ¿Sí? Ya digamos que tú no tienes ahí información, empiezas de cero, es con grupo focal, empiezas. Preguntas, eje, dominio, control sobre el trabajo, liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, ¿sí? O sea, comienzas con los dominios, recompensas y demás, haz de cuenta que tú así vas a levantar la ficha, porque no hay una batería. Bueno, es importante que tú sepas si allí se han presentado eventos de suicidios o intentos de suicidios, si de pronto sí, esa información la puedes recopilar y puedes mirar ahí. Con eso uno también puede guiarse y empezar. Sí, esas fuentes de información las podemos tener en cuenta. Listo. Y sobre ese informe que se va a realizar, ¿ya tienen alguna estructura de cómo se va a realizar? Porque hasta el momento pues no nos los han enviado tampoco. Y teníamos una capacitación y la cancelaron. No hay capacitación. Es que creo que no ha quedado claro. La solicitud que me estaban haciendo a mí a través de un correo es diciéndome cómo íbamos a activar la ruta de ficha de caracterización para esos casos de violencia de género y casos complejos. Ya lo expliqué, nosotros no vamos a utilizar ese instrumento para identificar factores de riesgo psicosocial, que si queremos lo podemos tomar de referencia, pero es que ese es digamos, su misionalidad está más enfocado a los psicólogos básicos. Lo que es la ficha de caracterización y el autorreporte de condiciones de salud son para los básicos, que ya debe haber un programa de intervención para estos casos. Nosotros debemos identificar factores en el entorno laboral, factores psicosociales. ¿Sí? No, nosotros los psicólogos complementarios sí teníamos una capacitación, la cual la reprogramaron y nuevamente la volvieron a cancelar pero sí era exclusivamente para complementarios para lo de las condiciones de psicosocial de trabajo.
que me imaginé que en ese entonces iban a socializar lo de el informe, así como en esa semana también se realizó de fono y fisio, donde le dieron la semaforización, que el ponente dijo que también se estaba haciendo algo parecido para los psicólogos, pero que hasta el momento a nosotros no nos han regalado ningún tipo de instrumento. No. Volvemos a lo mismo. El instrumento que ustedes tienen de identificación de factores de riesgo psicosocial es ese. Es ese. Sí, lo que yo voy a tratar de revisar es de qué manera a mí llegan, claro, como ese va en Excel, ¿cierto? Ese está en Excel, voy a tratar de mirar de qué manera yo puedo consolidar esa información, ¿sí? Pero este modelo de diagnóstico de condiciones de trabajo psicosocial es más que suficiente porque allí me está recopilando la información que necesitamos. Si tú lo revisas, no es solamente identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial, sino su nivel de riesgo, ¿cierto? Su priorización, su intervención y su seguimiento. Está allí completo. Descripción del estado de seguimiento, conclusión del evaluador. Lo que vamos a mirar aquí es eso. ¿Cómo consolidar esa información? Porque pues ustedes ya tienen aquí, o sea, si ya lo hicieron, ustedes ya pueden empezar con la segunda etapa que es priorización de los factores de riesgo psicosociales intra y extra que identificar. ¿Cuál es su nivel de riesgo? ¿Cuál es el número de expuestos? ¿Cuál es el impacto y la prioridad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de intervención? ¿Qué acciones? ¿Y quién va a ser el responsable de esas acciones? Aquí está. ¿Mm? Entonces, por eso estoy pensando en que si está aquí la información, es lo que nosotros necesitamos identificar. Y más que de pronto el informe, es saber si vamos ya en la fase de intervención, qué estamos haciendo por ese establecimiento educativo. ¿Sí? Si estamos a nivel de individual, a nivel del medio, a nivel del puente, ¿qué estamos haciendo? Más que el informe, porque aquí ya está aquí, de una manera muy práctica, es qué estamos haciendo por esos establecimientos educativos. Y si ya después, ¿no?, lo miramos con otro grupo focal, han empezado esos factores de riesgo psicosocial a moderarse. Sí, que pues uno se le puede ir como de pronto mucho tiempo realizando un informe donde aquí ya está todo condensado, pero la realidad es que nosotros tenemos que seguir haciendo intervenciones, o sea, no podemos quedarnos aquí. Y por eso este formato diseñado de esta manera, donde aparece si está en proceso, si está en pendiente y que está pendiente, si ya está cerrado, si está cerrado porque se hizo ya toda la intervención allí. Y eso ya es una fase mucho, digamos que es una etapa mucho más avanzada del proceso. Entonces, eso fue lo que se hizo, tratar de acoger este instrumento y poder empezar a gestionar. Digamos que más que lo que me preocupa a mí del informe, porque aquí estaría todo de ese establecimiento educativo, es, sí, condensar la información para aquí, para el tema de estadísticas de cómo es que están los establecimientos educativos y qué se está viendo y qué se está haciendo ya por ello. ¿Listo? Disculpen, ¿sí? ¿Ya hay alguna otra pregunta o todo quedó claro, queridos líderes técnicos? Listo, doctora Nancy. Pues por el momento no hay ninguna manito levantada, entonces lo tomaremos como que no hay más inquietudes. Agradezco mucho la intervención que realizaste. Le vamos a dar la palabra a María José, que acaba de levantar la mano, y ya con esto pues damos como tal la finalización. Entonces, María José, coméntanos tu pregunta, por favor. Listo, entiendo lo que usted me dice, pero todavía me genera una duda sobre el informe de condiciones de salud que tiene la parte psicosocial. ¿Cómo nosotros hacemos un barrido de esas preguntas como tal, o ya no las tenemos que tener presentes? Si quieren las pueden tener presentes, pero no es una cosa, o sea, el reporte de autorreporte de condiciones de salud, hay una parte donde hablan de depresión, ¿cierto? Y de... Correcto. Exacto. Esa es una parte que ustedes la podrían mirar como fuente de información, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, en lo que nosotros nos compete cuando son identificación de factores de riesgo psicosocial, nosotros tenemos también allí una herramienta que se llama estrés ocupacional.
Si ustedes quieren, pueden tener en cuenta si allí la depresión y la ansiedad, por ejemplo, ¿cierto? Claro que es que allí va de manera individual, ¿sí? Pero si ustedes pueden cogerlo por establecimiento educativo y revisarlo, es una fuente de información más, ¿sí? Pero no es que ustedes tengan que tomar ese autorreporte de condiciones de salud y de ahí también mejor como gestionar lo que nosotros aconsejamos, porque precisamente ya está ese instrumento para los psicólogos básicos, ¿sí? Que la idea es que nosotros desde aquí podamos darle lineamientos claros a los psicólogos básicos con el autorreporte de condiciones de salud y la ficha de caracterización para montar un programa en salud mental, pero para este tipo de, digamos, de diagnósticos, que viene siendo un poco más clínico que más laboral. ¿Sí? Listo, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. De acuerdo, Doc. Ya como última intervención, pues esto debido a que tenemos que reunirnos en otro enlace con otras IPS, le vamos a dar la palabra al doctor Nelson Montero. Ya con él finalizamos este espacio de intervenciones. Al igual, pues agradecerles hasta a todos ustedes por la participación. Espero que todas las dudas pues hayan sido resueltas. También indicarles que en el transcurso de los días pues estaremos hablando con cada referente de los departamentos, en caso tal para volver a agendar una nueva reunión con todos ustedes y aclarar pues todas las dudas que se hayan presentado. Entonces, Nelson Montero, por favor, coméntanos tu inquietud. Gracias. La inquietud es la siguiente. Dentro del plan tenemos el plan, la formulación del plan de riesgo público. Esto pues no es muy común para la gente que estamos en el sector salud. Hemos revisado y pues sabemos que la Defensoría del Pueblo trabaja esto. No sé si se haya pensado alguna directriz específica frente al tema de indicarnos como todo lo que tiene que ver con el tema de riesgo público. Para el caso Goviare, por ejemplo, nuestro, eso es bastante fuerte, ¿sí? Y pues la forma de abordaje y la definición de la ruta y la formulación del plan, pues debe ser muy tratado como con guantes de seda, ¿sí? Porque pues aquí el tema es bastante latente. Hemos mirado los planes de riesgo que tienen otras entidades públicas, de primera mano, como que fue el primer acercamiento, pero nos gustaría saber si hay un líder temático para temas de riesgo público con FOMA que nos pudiéramos agendar específicamente para hablar de ese tema. Permítame un momento, por favor. Bueno, aquí me informan mis compañeros que como en el tema de riesgo público como tal, hay unos lineamientos claros que ya fueron entregados, pero un programa como tal no lo hay, que de hecho pues son ustedes quienes deben construirlo, sí, de acuerdo a sus riesgos, porque pues de acuerdo a lo que han identificado ustedes como riesgo público. Sí, porque sí hay unos lineamientos, pero cada territorio está en la autonomía de revisar ese programa y crearlo. Es lo que me dicen acá los compañeros. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, entonces, muchísimas gracias a ustedes. Recordemos que pues, es muy importante que los psicólogos complementarios se puedan, digamos, concentrar en los factores de riesgo psicosociales y tener en cuenta que hay unas etapas. La identificación, la evaluación, la prevención, la intervención y el monitoreo. Y para ello se va a destinar un tiempo significativo. Entonces, ellos pueden, claro, mirar otras fuentes si lo desean así, como lo mostré en la diapositiva, la aplicación de la batería, si vigila, Horus, incluso autorreportes de condiciones de salud si lo desean, encuesta de satisfacción o la ficha de caracterización también, pero no es
una obligación, digamos, la ficha como tal, ni la ficha de caracterización, ni tampoco el autorreporte, porque eso va más que todo y vamos orientados hacia los psicólogos básicos que ya tenemos allí, un tema de intervención y de revisión con el doctor Diego para revisar ese programa. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención y espero haber aclarado las dudas. Mil gracias. Listo, doctora Nancy, muchas gracias nuevamente por su intervención, por resolver las dudas presentadas. Nuevamente darle las gracias a todos los asistentes a esta reunión por pues este tiempo para poder resolver todas las inquietudes que ustedes han presentado. Ya en el chat de la reunión encuentran nuevamente el enlace de la asistencia para las personas que no lo han diligenciado. Agradecemos mucho pues el espacio que nos dedicaron y nos estaremos reuniendo en cualquier otro momento. Que estén muy bien. Hasta luego. Él está yendo con ella hacia todas las reuniones. En esa reunión lo que quiere hacer primero o sea, no tuvimos suerte, me ayudó para que no me quede tan difícil este domingo.